muy finita, que no alcanza a comprender la grandeza. Y Pablo dice en una de sus cartas, no alcanzamos a entender toda la capacidad que Dios tiene para hacer cosas por nosotros y para nosotros tan tremendamente sobrenaturales y poderosas. Por eso esta mañana dele gracias ahí donde está. Dele gracias Padre. Gracias porque me permite llegar a una semana más. Una semana en la que puedo ver tu mano. Una semana en la que te puedo adorar. Una semana en la que voy a aprender más de ti. Una semana en la cual me voy a llenar de tu presencia, de tu palabra. Una semana en la cual sabré que tú estás conmigo como lo has estado desde el principio. Oh, dele gloria, dígale esto con nosotros para ir cerrando. Y su gloria está aquí. Declare, su gloria está acá. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero, dígaselo. Yo solo quiero adorar. Declaro una vez más la gloria del Todopoderoso. Su gloria se metió en este lugar. Su gloria se metió en la colonia. Solo que no se ha alcanzado a ver. Ella está en este lugar trabajando. Oh, su gloria. Y me llena con su poder. Y solo quiero adorarle a Él. Dígale gracias, Padre. Gracias, Padre, porque mis ojos verán. Haga esta declaración conmigo. Yo no creo en lo que veo. No creo en lo que mis ojos ven muchas veces. Yo creo en que Dios está obrando a mi favor. Yo creo que mi casa estará delante de Dios todos los días, mientras este mundo dura, mientras este tiempo dura, mientras esta generación pasa, mientras la tierra vive. Mi casa estará delante de Dios. Y no creo a lo que dice Satanás cuando me trata de convencer por medio de lo que veo que las cosas no van a cambiar. Porque yo creo que Dios está obrando en mi favor. Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Vaya tomando su lugar. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu de Dios. Dígale, háblame, Espíritu Santo. Solo aquel que sabe que Dios habla es uno que está persistente y le dice, háblame, Señor. Háblame, Señor, háblame. Para los profetas no fue fácil, hermano, porque a veces Dios no le daba la respuesta. Ellos tenían que orar a Dios. Si Dios no le daba la respuesta, ellos sabían que tenían que ir donde el que tenía la respuesta. Porque a veces Dios les daba la palabra y a veces ellos tenían que ir por la palabra. Ellos tenían que ir por la palabra. Señor, gracias. Dígaselo, Espíritu Santo, háblame esta mañana. Háblame, que necesito oír tu voz. Háblame en el nombre de Jesucristo. Háblame, Señor. Dígale como dijo aquel hombre, háblame que tu siervo oye. Háblame como le hablaste a Samuel. Dígale, iglesia, háblame que necesito oír tu voz. Necesito oír tu voz. Háblame, Señor Jesús. Háblame. ¿Se acuerda aquel día que Elí estaba recostado en su cama y Samuel estaba en su lugar de descanso? Dice la palabra que la primera vez que oyó la voz de Dios, Samuel no la conocía. Samuel no conocía la voz de Dios. Él no conocía la voz de Dios. Samuel no conocía la voz de Dios, iglesia. Y a la tercera vez, dice la palabra que Elí entendió que no era la mente del muchacho, era la voz de Dios que estaba hablando al joven para llevarlo a su propósito, llamarlo y llevarlo a ser el profeta que ungiría al rey, el profeta que marcaría una generación en Israel, que iba a ser un líder
que iba a dirigir al pueblo de Dios antes de que Israel tuviera el primer rey. Entonces el sacerdote le dijo al joven: cuando te vuelva a llamar, cuando vuelvas a escuchar esa voz, que no soy yo el que te está llamando, porque en lo natural Samuel creía que le hablaba el sacerdote, pero le dijo el sacerdote a Samuel: cuando vuelvas a escuchar la voz que te habla, dile: heme aquí, Señor, aquí está tu siervo. Así es que nosotros debemos de responder, iglesia. A veces la iglesia se acostumbró a llamarle pensamiento, pero nosotros sabemos que el Espíritu, mire, usted tiene que tener la convicción, certeza segura de que el Espíritu Santo está en su corazón, porque Él está en nosotros, iglesia. Cuando yo voy a orar, yo no voy a decirle: Espíritu Santo, si tú quieres venir, porque dice la palabra que el Espíritu Santo ya está en mi corazón. Solo que yo tengo que aprender a oír la voz del Espíritu Santo cuando Él me está llamando, cuando Él me está diciendo: necesito hablar contigo, cuando Él me está diciendo: necesito que hagas esto, necesito que te levantes, necesito que hagas una tarde de adoración, necesito que la gente sepa que yo soy real, necesito que la gente vea mi poder sobrenatural, necesito exaltar al Padre, necesito que la gente sea tocada por mi poder sobrenatural. Y mi respuesta tiene que ser: heme aquí, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad, mi Dios. Y no haré como yo quiera, haré como tú quieras, Señor. Porque esa es la clave del éxito en cualquier batalla. Esa es la clave del éxito en la iglesia, hermano. Que aprendamos a oír la voz de Dios. Y no solo oír la voz de Dios, también obedecer la voz de Dios. Porque un corazón cargado de obediencia, mientras yo venía a este lugar, el Espíritu Santo venía platicando con mi corazón y me decía a mí: sabes que un corazón cargado de obediencia es única, exclusiva y poderosamente necesario. Es lo que Dios necesita para manifestar su poder. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla vida, vientos de gloria sobre esta colonia en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Sopla vida, Espíritu Santo, sopla vida en el nombre de Cristo Jesús. Sopla avivamiento en los aires, porque se está preparando una atmósfera que ya de antemano se ha venido preparando por medio de la intercesión, por medio de la adoración, por medio de la palabra. Porque desde que llegamos a este lugar creímos y declaramos la palabra y no hemos desmayado. Antes bien, como dice la palabra, seguimos esforzándonos, seguimos siendo valientes, y Dios honrará la persistencia, porque la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Y Él está trabajando. Espíritu Santo, sopla vida. Tú ya sabes cuáles son las almas que van a llegar a ese lugar a recibir la palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús desatamos fuego del Espíritu Santo. Sabe, iglesia, el profeta Jesús dijo una palabra, porque aparte de ser Salvador, aparte de ser Mesías, aparte de ser Cordero de Dios que quitó el pecado, dice la palabra: he aquí ya encendí el fuego, y ¿quién podrá apagarlo? El fuego del Espíritu Santo ya se encendió en esta colonia, iglesia. El fuego del Espíritu Santo ya está activo, solamente falta dar el golpe final. ¿Sabe? Le dije lo que le dije a mi esposa. El Señor me sensibiliza y me dice: este evento marcará un antes y un después en el movimiento espiritual de ese lugar, en las vidas espirituales de ustedes. Es por eso que yo le estoy insistiendo: vamos a prepararnos, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque dice la palabra, hermano, que es mejor un segundo con el Espíritu Santo que una hora de solo palabras huecas y vacías. Es mejor un momento en la presencia de Dios que mucho tiempo separado de Él. Por eso es que nosotros creemos y por eso hablamos, porque sabemos que de ahí depende todo, hermano. Todo depende del Espíritu Santo, todo depende del movimiento de las aguas en el Espíritu. Y es por eso que podemos ver, escuche esto, podemos ver cómo Dios está hablando, y dice Dios: esta colonia sabrá, y usted prepárese, porque las almas ya Dios las envió.
Dios envía las cosas antes de nosotros recibirlas. Escuche esta palabra. Antes de usted recibir algo, el cielo ya se lo declaró y el Padre ya lo ordenó que se lo entregue. Pero usted tiene que aprender a verlo. Y no solo verlo, usted tiene que aprender a pelearlo en el mundo espiritual. Porque una cosa es lo que Dios te da, pero la palabra dice que hay un opositor que va a tratar de robarle su bendición, que va a tratar de cambiar las cosas, que va a tratar de ministrarle, que no va a ser. Pero usted tiene que seguir creyendo. Usted tiene que llamarle. Por eso la palabra lo dice, iglesia, llamarle a las cosas que no son como si fuesen. Por eso se llama fe, iglesia. La gente natural, dice Pablo, no comprende las cosas espirituales, pero para mí sabe que es el evangelio. Para mí sabe que el Espíritu Santo es poder, 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 para hacer las cosas que yo nunca pensé que podía hacer, para traer almas. Y sabe una cosa, cuando Cristo se para en la revelación y dice, y vi cómo cayó del cielo Satanás. Sabe una cosa, un hombre natural no podía ver eso, pero Cristo 100% Dios, y en el cuerpo de un hombre tenía una revelación tremenda, tenía lo que el Espíritu Santo le da a un hombre cuando a él le agrada, tenía la visión del reino, iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a usar el lenguaje del reino. Y sabe, nosotros, nuestra cultura, tenemos que limpiarnos. Eso también incluye lo que Pablo dice. Y no amoldees, no te acostumbres a este siglo. No repita las palabras. Mira, escucha. Escucha. Si tú quieres trascender en el mundo espiritual, vas a tener que dejar de hablar como hablan los demás. Y vas a tener que reprogramarte en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que pone las palabras. Si no, yo quiero que tú entiendas cómo tú vas a decirle, Padre, en el nombre de Jesús, como predicaba la semana pasada, cómo tú le vas a ordenar a la tempestad que se calla y enmudezca. Ella no te va a obedecer, porque tus palabras no son palabras del reino, porque tu lenguaje no es lenguaje de fe, porque tu lenguaje no es lenguaje del reino, hermano. Por eso tú tienes que decir, es que yo me he amoldado, porque yo estoy rodeado de una atmósfera que dice palabras que no sabe qué significan, que no entiende lo que están hablando. Por eso hay una palabra que usted tiene que empezar a cambiar. Y escúcheme, cambia tu lenguaje y vas a ver cómo va a cambiar tu caminar en el Señor. Amén, aleluya. No queja, no reniego, no retroceso. Y voy a cambiar una palabra, no creo. Usted dice, es normal para la gente normal, pero para la gente del reino esa palabra no es. Escucha esta palabra, iglesia. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Usted se imagina un ángel que le diga, oye Gabriel, vete a visitar a ese tal Gedeón que ahorita está haciendo tal cosa. ¿Y tú qué crees? Y el ángel, no creo. En el cielo, escucha, hermano, esta revelación antes de empezar con esta palabra, porque le voy a hablar de algo profético esta mañana. En el cielo, grábese, por eso oro al Espíritu Santo, porque nos dé la revelación necesaria, el espíritu de sabiduría y entendimiento, como dice Pablo, para que comprendamos que esto no es locura. Por eso dice la palabra, iglesia, que es locura para quienes, para los que se pierden. Es locura porque ese pastor es muy estricto. Es que no, yo no dije eso. Yo lo que le estoy diciendo es lo que el Espíritu Santo me dice, que tenemos que aprender a cambiar nuestras palabras, porque a veces las cosas no cambian, porque nuestras palabras no cambian. Cuando la gente dice estoy cansado, su cuerpo recibe una orden y empieza a ejecutarla. Por eso cuando usted cambia sus palabras, por eso el Espíritu Santo cuando viene a la vida de una persona se le mete y le cambia las palabras, le cambia el léxico. Ya no empieza a decir, ¿y será que va a funcionar? El Señor dijo que va a ser algo sorprendente el 31 de marzo. El Señor dijo que la tarde de adoración va a marcar un antes y un después. Y ese es el lenguaje del reino, porque la palabra dice que todas las promesas de Dios, iglesia, son en Él sí y Él amén, que significa así sea. En el reino de los cielos se podrá. Para Dios no hay nada. Escuchen la palabra, iglesia. Para Dios no hay nada imposible. Y otro hombre dijo en la escritura, ¿habrá algo imposible para Dios? Jamás, iglesia. Pero usted tiene que discernir que nos hemos llenado de palabras. Cuando yo empiezo a escuchar a las personas cómo hablan, el Espíritu Santo en mi entorno me alerta. Y tú platicas, como te he dicho esta palabra, y dices así, no, miento. ¿A poco no es más fácil? Decía, tenemos que aprender a entender esto, como aquel superportero que decía,
cámbiale, mi chavo, cámbiale, 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 porque las palabras tienen poder, iglesia. ¿Se acuerda de aquella mujer que los hijos iban a ser siervos? Porque el hombre era profeta, pero estaba endeudado y muere. ¿Sabe qué dice la palabra? Que empezaron a llenar vasijas, 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 vasijas. Pero cuando el muchacho dijo, se acabaron, dice la escritura que el aceite dejó de fluir. Porque las palabras activan algo, iglesia. En la adoración las palabras activan la atmósfera del cielo. Y eso Satanás lo sabe. Por eso siempre él trata de amarrar. Él trata de que, mira, estoy enfermo. Ay, pastor, si supiera. Ay, a mí me duele esto. A mí, sabe, no me duele nada. Aun cuando veo algo, yo no creo en lo que veo. Yo creo en lo que es. Espéreme, la palabra dice lo invisible, iglesia. Por eso en la semana anterior les compartí el testimonio en mi casa. Me empezaron a escurrir. Tengo, no, yo no tengo, me quedo callado. Y hay una palabra que yo le he dicho en mi casa: si no vas a decir nada positivo, mejor no digas nada. Y si vas a decir algo que está, pero es que la verdad, espérame, esa es la verdad, espérame, yo no estoy diciendo que lo niegue, pero mejor cállate calladito. Señor, gracias porque tengo vida. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Señor, gracias porque estoy saludable. Escúchame, hermano. El lenguaje del reino es uno y el lenguaje de la tierra es otro. Y sabe una cosa, Jesús, usted nunca va a encontrar ni un pasaje que Jesús renegara, que Jesús se dijera que estaba enfermo, que Jesús dijera no tengo. Es más, le voy a dar una palabra, escuche, respecto a las finanzas. Recuerda aquel día que los publicanos empezaron a decirle, los que cobraban impuestos, empezaron a querer entrarle a Cristo por la debilidad de Pedro. Y dijeron, oye Pedro, tu maestro no paga impuestos. ¿Sabe qué Cristo no dijo? No tenemos dinero. Cristo dijo, agarra, mire el reino cómo es, de lo imposible posible. Y le dijo a Pedro, vete y echa tu anzuelo al mar. Y el primer pez que saques va a tener una moneda en la boca. Y dásela a ellos y págale tus impuestos y los míos. Para que no se diga que mi Padre, a eso es lo que dice la palabra, iglesia, que Él es el dueño del oro y dueño de la plata. Pero tenemos que entender esa revelación y tenemos que cambiar el lenguaje. Dele gracias al Espíritu Santo ahí donde está, porque no hemos terminado de ministrarle a Él y Él a nosotros. Señor, enséñame a hablar palabras del reino. Señor, enséñame a hablar palabras sobrenaturales del cielo. Que el Espíritu Santo me eduque para que yo pueda ver la gloria. Escúcheme, para que yo pueda ver. Y sabe que hay muchos ejemplos, iglesia. Cuando a aquella mujer tsunamita se le murió el hijo, ¿cómo le preguntó el profeta Eliseo, iglesia? ¿Todo va bien? ¿Está todo bien? ¿Qué dijo ella? ¡Ay, se me murió mi hija! No, dijo ella. ¿Cómo dijo ella, iglesia? ¡Todo bien! ¡Todo bien! Porque si Dios te da algo, todo tiene que estar bien. Ay, pero está lloviendo, pero no tengo. Todo bien. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace las cosas, Dios nunca falla. Metas eso en la mente. Dios nunca falla, iglesia. Y Dios nunca te manda uno. ¿Sabe por qué yo estoy conviccionado? Porque si mis pies están en este lugar, si mi cuerpo está en este lugar, si mi vida está en este lugar, y si mi casa está en este lugar, hablando de mi familia, es porque Dios va a hacer algo sorprendente. Es porque Dios está conmigo. No estoy solo. No estamos solos, iglesia, pero tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y tenemos que creerle a Dios. Acuérdense la palabra, se le imparto. Una cosa es creer en Dios y otra creerle a Dios. ¿Cuántos no creen en Dios? Yo creo en Dios, pero yo le creo a Dios además de creer en Él. Señor, tú lo harás, tú lo estás haciendo, Padre. Dígale conmigo, Espíritu Santo, gracias por esta mañana. Nos ponemos de acuerdo por esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y séllelo con esto que vamos a declarar. Y te damos la libertad, Espíritu Santo, para que tú nos hables a izquierda y a derecha, para que tú hables a nuestras vidas, para que tú te muevas con libertad y con poder por medio de la palabra. Y todos nos ponemos de acuerdo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con un poderoso amén. Que así sea. Y denle una ofrenda de aplausos. Amén, aleluya. Oh Señor, gracias. Dios no se equivoca, iglesia. ¿Sabe cuántas veces me pasa? Y yo me maravillo de gente que
se sienta y dice, Dios me habló, y eso que habló el pastor, yo lo que estoy viviendo, eso que habló, más bien que habló Dios por medio de ese hombre, es algo que yo no lo sabía. Y me sorprendo porque el Espíritu Santo, grábeselo, nos conoce bien, nos conoce. En la Escritura dice que el mismo Espíritu conoce el corazón de Dios y conoce el corazón de sus criaturas. O sea, Él sabe lo que nosotros necesitamos, sabe nuestras necesidades. Estamos bien, ¿eh? Entonces, iglesia, ayer le estaba yo hablando, mire, voy a volver a hablar del mismo libro de Reyes, pero de otra historia, del corazón de Naamán. Escuche esto, el problema más serio de Naamán no era la lepra. El problema más serio de Naamán está en el primer verso, que dice que era un hombre valeroso, pero ahí se metió la palabra de lo que le estoy hablando ahora, pero era leproso, dice la Escritura. O sea, él tenía dinero, tenía valentía, tenía agallas, era un hombre de reconocido nombre, pero era leproso. Y sabe una cosa, que la lepra era una enfermedad dolorosa, vergonzosa, y que causaba repudio, es decir, que causaba que la gente no se te quisiera acercar. Es como cuando la gente tiene una enfermedad que viruela, no me lo vas a pegar, te dice. Más o menos algo así. Pero hoy le quiero hablar de una historia muy tremenda. Escuche, que está en el primer libro de Reyes. Acompáñenme ahí. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante. Primera carta de Reyes a los Reyes, capítulo 17, verso 8. Y quiero decirle esto, mire, prepare su corazón, hermano. El 31, mire, la palabra es esta: Dios va a marcar un antes y un después en los aires en este lugar. Porque quiero que usted sepa que cuando Dios viene a un lugar, Andrés, Él viene a deshacer. Y yo les decía anoche, mientras lo estaba buscando, Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 en adelante, que Jesús no vino a fundar ninguna religión. Las religiones se han dado por causa de las divisiones muchas veces. La palabra dice que Cristo vino a rescatar lo que se había perdido, no a otra cosa. Por eso cuando usted se topa con una persona que dice, yo soy la buena, no, espérame, la Escritura no dice que Cristo vino a fundar al Rey Jesús, vino a fundar a casa de Dios. Él vino a rescatar lo que se había perdido, y lo sigue haciendo, y lo seguirá haciendo. Por eso es que yo me sorprendo, hermana, cuando Dios habla, como es cuando que ya fulano el domingo limpiaron, que ya pusieron luces, que ya no sé qué cosa, y nosotros así como que, ¿me entiendes? Entonces prepare, invite jóvenes. Mañana más tardar, si no lo termino hoy, le voy a estar compartiendo el anuncio en imagen, y hoy me deben de enviar el audio para que lo empiecen a enviar. Y usted va a escuchar la columna cuando vea el anuncio, Dios mediante. Eso vamos a hacer nosotros. Ahí vamos a estar. Voy a invitar como a 3, 4 pastores y vamos a hacer algo, le digo, tremendo en esas 4 horas. Yo les decía anoche, imagínense esto. Usted y yo leemos fácil la consigna o la instrucción a Josué, pero no es fácil. No es fácil cuando Dios te da una instrucción y tú tienes que cumplirla. Porque tú eres un ser humano que vas a decir y tal vez vas a pensar, aunque no lo digas, porque una cosa es lo que piensas y otra es la que dices después. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo va a pasar? Pero tenemos que entender que no somos nosotros que lo vamos a hacer. El Espíritu Santo me ha dicho, yo voy a tocar a las almas. Tú déjate sorprender, y ya me dio una instrucción específica para mí, que esa yo me la reservo. Bueno, mi esposa la sabe nada más, para ese día. Entonces yo no sé cómo lo va a hacer, pero sé que lo va a hacer. Amén. Yo me imagino a Josué, vamos a cruzar, que le dijo, dile a los sacerdotes que vayan adelante con el arca. ¿Y sabe qué es lo que me sorprende de Dios? Que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Escuche esta palabra. El río Jordán estaba crecido, porque Dios no te va a hacer las cosas así cuando pasen por lo seco. Dios parece que es un aparente desafío, pero precisamente para eso es, para manifestar la gloria del que te mandó, del que te envió. Y dice la Escritura que el río Jordán estaba en creciente, imagínatelo. O sea, estaba crecido, porque era la temporada,
me imagino de lluvias de ese lugar. Y le dijeron a Josué: dile a los sacerdotes que vayan delante con el arca del pacto. Y dice la escritura que cuando los sacerdotes pusieron en pie, yo a lo menos lo he visto en la serie, el primer paso que dieron, el agua todavía le daba hasta acá. Imagínense que los sacerdotes no estuvieran conviccionados por Dios y que dijeran: ¿y si me ahogo? ¿Y si no pasa lo que este Josué dice que Dios le dijo que iba a pasar? ¿Y si el mar, y si el río no se abre? Pero ellos siguieron adelante. Adelante. Josué tenía la orden. Adelante. Porque Dios le dijo: mañana voy a manifestar que yo estoy contigo. Y eso es lo que yo he predicado, que es el sello de un líder de Dios en la tierra, el respaldo de Dios, hermana. Por eso yo le he dicho: prepare, no vaya a ser que después de repente pase lo de Eutico. Tengamos que tirarnos sobre usted para resucitarle cuando le dé un infarto, cuando vea al paralítico que se... Y cálmese, eso es normal porque estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios es sanador, Dios es restaurador. Él no tiene problemas con levantar un paralítico. El problema a veces somos nosotros. Miren la palabra. El problema del milagro no es que Dios no lo quiera hacer. El problema es que el problema del milagro a veces hemos sido nosotros, porque estamos pensando cómo lo hará cuando Dios ya dio la orden. Y de eso le voy a hablar. Escuche esto. Pero quiero que se lleve esta frase en su corazón: Dios no se mueve por necesidad, Dios se mueve por fe. Y estúdielo donde quiera. Y más le reto, Dios se mueve por fe. Donde hay necesidad y hay fe, califica para que Dios se mueva. Hombres rompiendo techos, mujeres siendo persistentes. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de lo que cae. Mujer, tu fe me sorprende, así te sea hecho. Y la hija sana. Ya estamos allá, escuche esto. Mire qué dice Elías y la viuda de Sarepta. Y dice la escritura así, escuche: vino luego a él, al profeta, palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, dice la palabra, mire cómo le está dando la instrucción Dios al profeta. He aquí, dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él, el profeta, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños, mire que hacía la viuda, para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, mire esta palabra, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, dice la palabra, ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y dice el 16: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová, o que Jehová había dicho por Elías. Escuche eso. Anoche le decía, y esto tiene una revelación, porque nosotros leemos la palabra, pero no entendemos la revelación del Espíritu en la palabra. Por ejemplo, aquí Dios, aquí tengo un papel, ya nos dio una orden de algo. Y vive Dios que se va a hacer, porque Dios ya me dijo por qué se va a hacer. Porque nosotros tenemos que provocar. Y si usted escuchó esta historia, antes de yo introducirle, ya sin leerla, a la veracidad y el espíritu de la letra, la mujer samaritana. Imagínense esto, iglesia.
esa mujer, ayer se lo decía, esa mujer fue al pozo y se topó con Cristo. Pero usted cree que si a la mujer antes no le hubiera dado sed, ella hubiera ido al pozo. Ella se hubiera quedado en su casa y nunca se hubiera encontrado con Jesucristo en el pozo de Jacob. Pero una bendita necesidad la hizo levantarse, agarrar el cántaro e ir por agua a encontrarse con su Salvador. Nosotros leemos que ella fue la sí. Ella dice en la escritura que soltó el tema, ya ni se acordó de su necesidad, soltó el cántaro, dice, y se largó corriendo a decirle a la gente de su pueblo: me topé un hombre en el pozo que me ha dicho todas mis verdades, me dijo que tuve tantos maridos, me dijo que el que tengo no es mío, sino es de la otra, me dijo muchas cosas, me parece que es profeta. Y dice la palabra que la gente vino corriendo a Cristo para verle. Pero antes de eso, una necesidad empujó a esa mujer a encontrarse con Cristo, hermana. A veces tener una necesidad, yo lo he predicado. Sabes que cuando pasamos por una situación financiera, no es para mal, dice la palabra, no es para muerte. Es el mismo Dios que está revelando que si nosotros tenemos todo, se nos olvida. Por eso aquel hombre del Proverbio 30 dice: Dios mío, no me des mucho para que yo no me pierda, ni poco, no sea que yo robe y te ofenda. Ese hombre dijo las palabras correctas, porque Dios tiene que darnos, le tenemos que pedir su voluntad y el pan de cada día. Por eso es que Cristo en esa oración dijo: Padre, dame la despensa de toda la semana. Cristo dijo: orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas como eso hay que decirlo siempre, porque ofendemos o nos ofenden o etcétera. Pero tenemos que orarlo. Entonces esa mujer se topa, escucha esta palabra, se topa en medio de su necesidad con Cristo, porque tuvo sed. Ella agarró su cántaro y si ella hubiera dicho: tengo sed pero me da hueva, ella no se hubiera encontrado con Jesús. Y a veces para encontrarnos con Jesús tiene que ser en medio de la necesidad. Mire esta palabra. Aparentemente, mire esta palabra, esa viuda, dice la escritura, que le dijo al profeta: es que vine a buscar 2 ramas de leña para cocinar un poquito de harina que me queda y un poquito de aceite, prepárame un pan, una torta y déjame morir. Pero el profeta le dijo la palabra: así ha dicho Jehová, el aceite y la harina no van a escasear. Y dice la palabra, por eso le decía ahorita mientras ministraba, que un corazón lleno de obediencia a Dios es poderoso para traer las señales del cielo a la tierra, poderoso para manifestar el poder de Dios en la tierra. Por eso le decía, vuelvo a Naamán, el problema de Naamán no solo era la lepra, que su corazón estaba enfermo, porque él quería las cosas a su manera. Y en el pasaje en Segunda de Reyes capítulo 5 dice la palabra que decía: yo pensé que iba a venir el profeta y me iba a decir una palabra. Y dice la escritura que mire cómo es Dios cuando te va a sanar. A veces parece que te está ofendiendo, a veces parece que te dejó, pero es todo lo contrario. Escuché un predicador decir esto y me conmovió. Me venía yo riendo en mi camioneta un día, porque escucho audios cuando ando manejando, cuando voy de camino al trabajo y viceversa, descargo algo para venir escuchando. Ese link que les compartí lo venía yo escuchando y me sorprendió. La unción no se aprende en un instituto, la unción no se hereda, es algo que Dios le da. Por eso la escritura, mire, dice la escritura: y Naamán se fue enojado de ese lugar, dice la palabra. Se fue enojado porque tenía dinero, se fue enojado porque era un hombre valeroso, se fue enojado porque era un hombre de renombre, un hombre reconocido. No, yo por eso les digo, sean humildes y van a ver cómo Dios les va a ayudar. Dios les va a poner pies de gacela que ni lo van a ver. ¿Qué pasó? Los ángeles se metieron a la cancha, pero dice: yo. Cuando el yo está ahí, Dios no puede hacer nada. Cuando nuestro yo está actuando, Dios dice: entonces yo me hago un lado. Es verdad, el Espíritu Santo dice: entonces si tú puedes solo, pues yo me quito. Y vas a ver cómo vas a operar. Vas a operar sin Él. Es mejor con Él que sin Él. Y esta mujer, mire, me sorprende cómo es Dios, hermana, que aparentemente ella tenía un pensamiento, pero yo creo que si Dios le dio una orden a ella, es porque ella hablaba con Dios. Quizá ella se levantó esa mañana, no está en la palabra, pero esta es una revelación. Quizá ella mire las palabras. Esa mujer no se levantó diciendo: ay, nomás tengo un poco de harina y aceite y me voy a morir de hambre
y quién sabe qué más me va a pasar, y no, que Dios es el Dios de Israel. Y no, esa mujer se levantó. Señor, en tus manos encomiendo la vida de mi hijo y mi vida. Señor, yo sé que tú proveerás, y si no provees, Señor, yo te voy a seguir creyendo. Yo sé que hay un profeta en la tierra llamado Elías, que también se le conoce como varón de Dios, pero Señor, yo sé que mi vida está en tus manos. ¿Y cómo es que el profeta le dice? Ve y haz. Aparentemente yo he predicado esto. Para una mente natural te va a decir, mire la palabra, iglesia, no se deje robar por el diablo. El diablo te dice, ¿para qué vas a andar? Si nomás para el pastor. Mire cómo es el diablo tan astutillo. Y usted dice, sí es cierto, no, si tengo 52 y 20, pero Dios no ve la cantidad, sino la calidad. Él ve la actitud de tu corazón. Él ve más de lo que nosotros podemos ver. Es más, Él ya todo lo que le pediste, mira, si abrieran los ojos, ya está un paso. Nada más que a ese paso todavía te falta hacerle así. Y aquí es donde Satanás te puede ganar. Y tú dices, creo que Dios no lo va a hacer. Y Dios te dice, ¿se acuerda el testimonio de Zuleika Barra? Estamos hablando de la fe, las palabras y creerle a Dios. Y cómo Dios es proféticamente veraz. Esa mujer, vea su testimonio. Mis hijos, los zapatos rotos, no teníamos para comer. Yo vi su testimonio. Nos cortaron la luz, nada. Y llorando una noche le dije, Señor, dice ella, en la madrugada yo te sirvo, y mira lo que me está pasando. Y ahí es donde nació la canción que usted y yo cantamos. O a veces así como que me falte nada menos. ¿Sabe que a esa mujer le salió en medio de una necesidad y del dolor, en medio de una flaqueza? El Espíritu Santo le dijo, yo estoy contigo y no te abandono. Y de ahí salió, Andrés, de ahí salió. Por eso es que yo le he predicado que ni una canción profética sale de la quietud, sale en medio de la aparente debilidad, aparente fracaso. Ahí es donde Dios se empieza a manifestar, porque Dios no hace las cosas como nosotros los hombres. Dios está viendo, mira, ellos ya llevan orando más, ya llevan orando tanto tiempo, ya llevan creyéndome, llevan declarando una palabra. No los voy a, me imagino a Dios diciendo así a los ángeles y al Señor Jesucristo a la derecha, mira Padre, mira esa iglesia, mira esos hombres, mira esas personas, no los voy a dejar desamparados. Así como ellos han clamado y han creído, yo no puedo tardar en resistirme, en darles lo que me están pidiendo. Me están pidiendo sanidad para la colonia, me están pidiendo liberación para las almas, me están pidiendo que yo les bendiga para que ellos compren equipo, me están pidiendo ver mi mano en la familia, me están pidiendo que la gente crea en Dios y vuelva a su corazón, me están pidiendo lo que yo quiero hacer en la tierra. Así que no los voy a dejar desamparados. Y no piense que Dios no tiene cuidado. Dice, Señor, el diablo me va a matar. Como aquel hombre que lo estaba atacando los demonios y no podía hablar porque se paralizó en su humanidad. Y dice por ahí el testimonio que él dijo en su corazón, en su espíritu, Señor, vas a permitir que me maten. Y ¡fua! Entonces Dios intervino, porque el peligro venía inminentemente. Pero quiero decirle, iglesia, que aprendamos que Dios no se mueve por necesidad. Dios se mueve por fe. Y donde hay fe, Dios está. Amén. Por eso es que está escrito. ¿Y qué dice la palabra? Algo que yo le he enseñado. Así, Jesús fue el que dijo esto. Jesucristo dijo así. Y entonces, ¿por qué? Hablando de esta escritura que yo le leí hoy. Entonces, ¿por qué en los días del profeta Elías había tantas viudas en Israel y no fue enviado el profeta a una viuda israelita, sino a una extranjera? ¿Sabe por qué? Porque había más fe en los extranjeros, como hoy hay más fe en nosotros. Pero Pablo dice en Romanos que no nos jactemos, porque por ellos haber rechazado el regalo se nos traspasó. Nosotros venimos siendo como una ramita en las ramas del árbol, porque las ramas son Israel. Y no digamos, ay, esos israelitas, no, porque por gracia, dice Pablo, nunca diga, ay, qué bueno que eso la despreciaron, porque ellos no la han querido, no la recibieron algunos. Nosotros fuimos traspasados por esa gracia, Andrés, la tenemos. Amén. Es la gracia, hermana, que necesitamos para que las puertas se abran. A veces nosotros estamos buscando, escúcheme, el favor humano, pero la gracia de Dios es suficiente. Por eso le dijeron a Pablo, ¿cómo le dijeron? Bástate mi gracia, porque la gracia de Dios manifiesta su poder.
De verdad, si usted me pregunta, pastor, ¿de dónde saca tanto para predicar? ¿De dónde se le ocurre? Porque yo no quiero ser yo. Porque yo le digo, Señor, no voy a predicar nada que yo quiera. ¿Qué voy a predicar mañana? Y siempre el Espíritu Santo me sorprende. Siempre hay pan fresco. Siempre hay una palabra fresca. Siempre hay, Dios está hablando a la vida de las personas por medio de su servidor. Porque me he dispuesto a morir yo y a darle vida a Cristo, como Pablo dijo. Ahora ya no voy a predicar de mí, voy a predicar de Cristo crucificado, de Cristo resucitado en una cruz. Y quiero que sepa, ayer Dios me lo volvió a recordar, hermano, en medio de la administración de la adoración. Por eso sentí un peso en mi corazón cuando no salió el audio, porque fue una palabra tremenda que el Espíritu Santo nos daba. Y salió el audio, falló el audio, Señor. Y les puse, les debemos este mensaje porque salió sin audio. Pero digo, bueno, Señor, yo sé que tú estás en el control, pero le dije, sentí un peso. Ah, no, miento. Cambia esas palabras, cambia tus palabras y vas a ver cómo cambia. Te van a decir afuera, eso que te está diciendo el pastor, eso es psicología, mejor voy con un psicólogo. Anda. El lenguaje de la tierra es uno, entienda. Por eso también yo le he dicho, mire esto, ¿usted entendió esto? Elías no le dio muchas explicaciones a la viuda, solo le dijo, haz como dijiste, pero primero dame a mí. Cualquiera diría, mira, ese profeta es medio gandallita, ¿verdad? Es medio gandalla, ¿cómo? Pero es que la palabra se cumple, escuche, por medio de la honra. Si tú honras a Dios, Dios te honra. Si tú bendices a Dios, Dios te bendice. Por eso la palabra enseña, acércate y se acerca. Dios no va a andar correteándote atrás de ti. ¡Hey! Te estoy buscando. Me voy a acercar. Porque la palabra no eso dice. La palabra dice, acércate a Dios y Él se acercará. Por eso es que yo le vuelvo a repetir. Hábitos, me decía Dios. Tus hijos van a aprender a amarme porque hay malos hábitos y buenos hábitos. Y la palabra enseña que hay un mal hábito, que es el mal hábito de no congregarse. Una mala costumbre más bien. Porque son costumbres. Pero yo tengo una costumbre de adorar a Dios, de no cansar, de decir, Señor, te cumplí, gracias. Dios nos está sorprendiendo. Y acuérdense que la palabra, no se le olvide, fue Dios les va a sorprender. Y no decir, ay, casa, ya Dios me mostró a qué se refería aquella palabra que me dio hace como 8 o 9 años. Y te daré una herencia, y no es una casa. Y una herencia, ay, Dios mío, ¿sabes que me habla mi abuelo para decir mejor 500 cabezas de ganado? Se llama descendencia, porque después de mí mi descendencia será poderosa en la tierra. Amén, aleluya. Lo que yo no logré, hermana, por eso hablamos del espíritu y del hombre y de la carne. Está más acelerado, porque si yo no llegué a ser licenciado, mis hijos van a ver licenciados, ingenieros, arquitectos, maestros, lo que sea que Dios vaya a mandar. Pero Dios, la herencia que te estoy dando no es de herencia. Lo primero que viene, como una rocola te suena el número, no. La herencia que Dios dice, como dice la palabra, porque herencia de Jehová son los hijos. Amén, aleluya. Y la herencia que Dios te da en la escritura se traduce como una descendencia, como una genealogía, como la que tuvo Cristo. Y fulano engendró a mengano, y mengano a perengano, y perengano a sotano, y así nos vamos. Pero le estoy diciendo, escúchenme, que donde hay una aparente necesidad, Dios ya dio una orden. Además usted tiene que verla, vea, porque el enemigo nos roba a veces. Es como acá le estoy diciendo. ¿Usted cree que Él está satisfecho con lo que vamos a hacer? No, porque es para Dios. No, porque almas van a empezar a llegar, familias van a empezar a llegar a este lugar, familias. Y es donde se cumple la palabra que dice, gente que tú no conoces, como está pasando. Allá una señora ayer en la hermana, la veo, ¿por qué se hizo? Porque la veo radiante, una señora, su cara así como que una luz ahí en ella. Y ya llegó a su otra hija de 18 años. Y a sus 2 niñas creo que tiene. Son 4 mujercitas. Gente que tú no conoces, dice la palabra, y que no te conoció antes, correrán a ti por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Es decir, hay gente que se va a sentar en este lugar, hermana, que ni siquiera nos ha pasado por acá. Y ahí va a estar sentadita allá. ¿Y por qué no? Dios me decía, tenemos que orar para que Dios nos dé en su momento un templo en esta colonia. Amén, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Su mente dice, hasta aquí llegué, hasta aquí no hay. Aquí voy a morir con mi bastón. Y aquí. Escúcheme,
Los movimientos de Dios son diferentes a los del hombre. Lo que Dios planea es diferente a lo que el hombre planea. Lo que Dios va a hacer es muy diferente. Por eso anoche le decía, ¿qué dice la palabra? Porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, dice. Y mis caminos, dice el Señor, no son como sus caminos. Tú quieres un bocho que ande, Señor, tan siquiera uno que yo ande empujando, y Dios te quiere dar algo de agencia. Dios te quiere bendecir con algo nuevo. Dios te quiere, Señor, si tú me quieres de una casita ahí como tú quieras, aprenda a pedir y dígale: Padre, si yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios, dice la palabra que soy hija, y una hija de un rey que viene siendo una princesa, y un hijo de un rey que viene siendo un príncipe. Por eso es que le decían a David, yo meditaba esta palabra hoy antes de venir, porque cuando Mefiboset, otro necesitado que estaba en Lodebar, un lugar donde no se escuchaba la palabra, por eso le decimos hay que salirnos de Lodebar. Satanás ahí te quiere tener porque se da cuenta del lenguaje de Mefiboset. Ay, el rey, ¿qué quiere hacer con este pobre perro muerto? O sea, él se sentía un perro muerto. Y David lo llamó para honrarlo, para bendecirlo, por causa de su abuelo y su padre, Jonatán. ¿Y sabe qué dice la palabra? ¿Cómo le respondió Mefiboset a David? Cuando es que usted, mi Señor, es que es como un ángel de Dios. No le dijo es un ángel, como un ángel, porque Mefiboset empezó a ver la realidad de la vestidura del rey. Porque Mefiboset, escúcheme, estaba en un lugar que se llamaba Lodebar, y ese lugar saben que se traduce como el lugar de la no palabra, como un lugar desierto. Ahí cuando Satanás te tiene, mira esta palabra, pero oro para que el Espíritu Santo empiece a sacar nuestros corazones de Lodebar. Te tiene entre las paredes llorando. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Ese pastor lo dice porque no sabe, pero yo te digo, levántate en ayuno y dile: Señor, proclamo ayuno como Esther, y lo voy a hacer 3 días, y si tengo que morir, que muera, pero estoy seguro que si me humillo me vas a responder, Señor. Amén. Tú sabes de qué cosas tengo necesidad, Padre. Y le decía anoche, a veces cuando Dios que se te quema la tele, porque pierdes mucho tiempo viendo la tele. Cuando comes mucho, Dios te dice: te voy a meter a un ayuno y te voy a quitar los recursos para que dejes de comer. Le comparto un testimonio. Yo todos los domingos me presento delante de Dios como hoy. Miren mi rostro. Agárrenme. Me presento delante de Dios humillado. Humillo mi carne, humillo mi vida, porque es un estilo de vida. Para mí el cristianismo no es como dicen mucha gente: eso Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. ¿Y tú qué tienes que hacer? Algo tienes que hacer, porque Dios no va a venir a hacer. Imagínense a Dios que vaya a venir Él te va a dar recursos, Él te va a poner a las personas, Él te va a mandar incluso a los cuervos para que te alimenten. Pero escúcheme, pero algo tengo que hacer yo, porque Dios no va a venir a predicar por mí, sino por medio de mí. Y escúcheme, y le digo a mi esposa, me levanto hoy y estaba yo soñando que me estaba echando no sé qué era, pero se había una comida suculenta, y desperté de esa pesadilla. Y dije: Señor, hoy es domingo y hoy también me presento delante de ti en ayuno, Señor. No, en serio, le da risa, pero en serio. Estaba yo soñando que estaba echándome que estaba así como un topper lleno de como algo que me gustaba, pero no alcanzaba a ver qué era. Y algo así rico, que se veía rico, no distinguí si era plátano frito o algo. Y estaba yo así como que, y cuando Señor, gracias por despertarme de esta pesadilla, porque quizás mi carne, quizás Satanás me quiere desviar, pero quiero que usted entienda, escuche, que a veces Dios nos quita cosas para que nosotros entremos. Usted sabe qué es lo que se siente tener, como se lo he dicho, mire este testimonio, un refri con muchas cosas, pero no poder comer nada. O más bien, no querer porque te estás negando. Te estás negando. Y ese es el problema de esta generación, que a veces no queremos negarnos a nosotros mismos. Y el profeta Jesucristo, como dijo, todo aquel, voy a ir cerrando, todo aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo cada 15 días, cada semana, dijo él, cada día. Y vámonos, sígame. Entonces, ¿qué dice? Tenemos que negarnos continuamente. No cuando yo se lo dije, sabe que hay muchas formas de buscar a Dios, pero nada más cuando Él entiende que tú ya estás preparado. Mire, el problema de que Dios no me dé lo que me debe de dar, lo que yo creo que me merezco, es que yo no estoy preparado para recibirlo. Porque le dice: imagínate, una camioneta nueva, puro play, ay que no sé, al rato ya te embarcaste.
porque no disfrutas la bendición. Por eso dice la palabra, pero la bendición de Jehová es la que enriquece y nada se gana con preocuparse. Oye, mañana es lunes, es puente, no trabajo. Gloria a Dios. No me moleste, me voy a levantar tarde, vamos a comprar un pescado, vamos a descansar y a disfrutar, porque de eso se trata. Disfrutar. No necesito 1 millón para disfrutar. Necesito ser agradecido. Amén. Y Dios te va a dar, mira esta clave, y Dios te da más cosas por las cuales agradecer. Si tú disfrutas esta palabra acá, ¿qué será cuando estés enclimado? ¿Qué será cuando estés en una alfombra? ¿Qué será cuando estés rodeado de 100 personas más? Y no digas, yo me acuerdo cuando empezamos, me acuerdo de la fe, me acuerdo de cómo interceder, me acuerdo de cómo peleamos por esa palabra y cómo Dios ha sido fiel hasta ahora. Porque el poder de Dios y la gracia se ve cuando tú dices que hay un antes y siempre Dios te permite ver después. Como allá, se los decía anoche, si era la vigilia, todos estaban ahí, yo me fui, Señor, agarré y empecé a tirar aceite en la puerta de ese lugar, sin saber nada, que 2, 3 personas, ¿para qué va a ir, pastor? Ya lo vendieron. Otra, ¿para qué? Que ya lo vendieron. Y pastor, y que ya lo vendieron. Ay, pues ya no voy entonces. Y agarré y empecé a decir, Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Empecé a derramar aceite en la entrada de ese templo que prontamente vamos a estar gozándonos. Y Señor, que se haga tu voluntad, Padre. Yo no sé cuánto esfuerzo, sudor, lágrimas han derramado en este lugar, desde los que empezaron como nosotros poniendo una primera piedra, porque cuando tú le das el valor a las cosas es cuando tú las vives. ¿Se acuerda de esto? Hablando de la gratitud, hay gente que va a llegar al templo y te va a decir, ay, no me gusta esta pintura, pero ni un dedo movió para pintar. Ay, no me gusta cómo se ve este piso, pero si supieras cuántos años de sacrificio ha habido ahí, cuántas oraciones han consumado el trono de la gracia para que eso se vea, para que eso sea. Por eso es que le vuelvo a repetir, mire, el fruto de la fe se está cumpliendo. Tu familia viene, acuérdense esa palabra, cuando tú te activas en fe, Dios empieza a añadir. Pero si tú desmayas, no, oye, ¿qué hay en ti? ¿Qué pasó en ti? Veo que hay algo diferente en ti. Entonces, iglesia, acuérdense, Dios no se mueve por necesidad. Y cuando quiera dudar eso, lea la palabra y se va a encontrar con todas esas historias. Bartimeo, un ciego que quería ver. La mujer de flujo de sangre. La cananea, que tenía una hija endemoniada, que a pesar de que Cristo le dijo, no es como oye, no vaya a pensar, pero vamos a traducirlo a hoy, que le dijo, no es lícito dar el pan de los hijos a los perrillos. ¿Cuál fue la respuesta de ella? Sí, mi Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de su amo. Y cuanto eso dijo la mujer, no se dio la vuelta y dijo, ay, pues ya me despreció Cristo, esta perrilla me dijo, vámonos, mejor me voy a buscar grupo para que me haga un exorcismo. No, la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen. Y Cristo respondió a continuación, porque donde hay fe, Cristo se sorprende. Por eso es algo que le llama la mega fe. ¿Cuántas personas? Y si le, como dice Hebreos, y si le sigo hablando, como empieza a hablar de Moisés, de todos los cielos que por la fe alcanzaron a Abraham, que fueron traspuestos, dice, así mismo yo le estoy hablando de la persistencia. Si yo le siguiera hablando, no pararía hoy, porque quiero que entienda que la fe sin obras es muerta. ¿Y sabe qué está hablando? Hay mucha mala interpretación. Te dice, es que tengo que hacer. No te está diciendo que hagas mucho. Tampoco te estoy diciendo que no hagas nada. Te estoy diciendo que tu fe tiene que ir acompañada de una acción. Si tú le crees a Dios, ¿cuál es nuestra acción, hermana? Obedecer lo que dijo. Tarde de adoración, ya está una cosa, ya está la otra, ya está aquello. Y digo, wow, Señor, me sorprende. Aunque al principio muchos piensan, ay, que para Josué fue fácil. No fue fácil para Josué liderar un pueblo cuando él era inexperto, pero Dios lo capacitó. Así está su servidor. Dios lo dijo, Dios sabe, porque Dios, después de esto, prepárense porque va a empezar una cosecha de almas. Prepárense para que no vaya a suceder que empecemos a ver, con 10 no nos peleamos, con 30, ay, que dijo la otra, es que dijo la otra, es que dijo la otra, es que mire, es que su vestido, es que yo no voy porque, decía una persona por allá, escucha esta palabra, es que yo no voy a esa iglesia porque las hermanas llegan de negro. Ay, yo no voy a decirle porque se ponen pantalón. ¿A usted qué le importa si la palabra dice? Escuche esto. La palabra dice que nosotros no vamos a la iglesia por la gente,
Vamos a la iglesia por Dios. Yo no vengo aquí por usted, ni usted creo que vengo acá por mí. Usted venga por la presencia de Dios. Y cuando usted llegue, diga: ay, Señor, ahí está el pastor. No, ay, Señor, gracias, Padre, por tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, porque yo necesitaba medicina para mis huesos y esta mañana la puedo recibir de tu presencia, porque tu presencia, Señor, es mejor que cualquier cosa. Padre, manda ángeles, manda tu palabra, mándala a mi casa, Señor, aún en mis hijos, aún en mi pareja, en mi matrimonio, aún en mi finanza, aún, Señor, dice tu palabra. Se lo mandé en el grupo antier, Romanos 8:32, que dice: si el Padre nos dio a Jesucristo como provisión, como rescate, como para unirnos otra vez a Él, dice, ¿cómo no nos dará todas las cosas también, hermano? ¿Cómo el Padre no nos va ese mensaje darlo para derrotar a Satanás? Pero Dios no está contigo, pero Dios te le vas a la iglesia. No, estoy haciendo lo correcto. Y si hoy no puedo verlo, no importa, mañana lo veré. Y cierro diciéndole esto: llegó el día que empecé a congregarme y no teníamos ni para las necesidades de mi esposa. Ella no se congregaba, yo sí me congregaba. Y decía: no, loco, ese pastor es hipócrita. Es que no sé, ya ve que todos pasan por él. Y yo recuerdo, hermano, mire esta palabra: pero Dios conoce nuestros corazones y nuestras necesidades. Y recuerdo que me tenía un ofrendero parecido a ese, y la iglesia es más 35 pesos. Para un hermano que siempre le andaba pidiendo dinero al pastor, y ese día dije: no tenemos para esto, y le voy a decir: me preste 50 pesos al pastor, por lo menos. Pero ese hermano dijo: pastor, que no sé qué, unas moneditas había, todas se las dio el pastor. Me di la vuelta y me fui caminando a mi casa, reflexionando. Y por los niños no le digo qué, pero no había para comprar la necesidad de la mujer. Ya se lo imaginó, usted es muy entendida de los tiempos. Y yo decía: Señor, me di la vuelta y dije: no le bendiga. Me bajé de ese lugar, me fui caminando, porque no siempre he tenido vehículo. Me fui caminando a la casa y no había ni para eso. No había ni para eso, hermana. Pero Dios sabe, le vuelvo a repetir, cuando ya estamos preparados para recibir lo que Él quiere darnos. Deme un momento para leer esto. Ok, esto no es público, pero dice la palabra que el Padre que nos conoce en el secreto nos recompensará en público. Yo sí sé por qué es. Porque Dios quiere ver nuestra fe. Y hoy se cumple esa palabra que hoy estoy predicando, porque el Espíritu Santo está acá y está hablando. Que si la mujer viuda hubiera dicho: no, se me va a gastar. Si la mujer hubiera dicho: no, es que nada más tengo para él y para mí, ella no podría, no calificaba para recibir el milagro del cielo. Porque la palabra ya estaba. Así ha dicho Jehová, le dijo el profeta Elías. Pero si ella se hubiera cerrado, no. Ella fue obediente. Hizo como le dijo el profeta. Y vino, dice la palabra, que así sucedió. No se acabó, Andrés. No se acabó. No escaseó. Hasta que la lluvia volvió a caer en la tierra. Hasta que se cumplió la palabra de Jehová, que no iba a haber escasez de harina y aceite. Y termino diciéndole esto: usted imagínese en sus ojos. No sé qué va a hacer, usted va a salir corriendo, ¡ay!, gritarle a las vecinas: miren qué me está pasando, miren, no se acaba. Pero esas mujeres, como la otra que se le multiplicó el aceite con Eliseo, con el discípulo de Elías, esas mujeres lo vieron, estaban, y vieron que no se acababa. ¿Y de dónde? Pues por lógica y natural no puede suceder eso. Y la mujer estaba llena, y llénale, y llénale, y llénale, hasta que le dijo, porque la palabra del profeta fue: si no fuera, mire, astuto, me dijo que fue aceite, tráigame 500 tanques de 200 litros. Si él dijo: no poca, pues no poca, es que soy obediente a la palabra. Así le dijo Eliseo a la mujer: ¿qué tienes en tu casa? Decláramelo. Tengo vasijas. Y le dijo Eliseo: ve y pídele a tus vecinos prestadas. No pocas, es decir, muchas vasijas. Pero cuando el muchacho le dijo a la mamá: pásame otra vasija, y dijo el muchacho: se gastaron. Ahí dice la palabra clarito: el aceite dejó de fluir. Las
las palabras. Ahora yo no lo dice la historia, no lo dice esta verdad, hermana, pero me imagino que si el muchacho no hubiera escuchado esta prédica de hoy y no hubiera dicho nada, se hubieran quedado como ellos fueran los dueños de Aceite Patrona. Ellos, esos hombres, fueran acaudalados, porque no, la palabra era que el aceite no se iba a acabar. Dios sabía cómo lo iba a hacer porque ellos estaban llenando. Y dice, pero aún así dice la palabra que cuando la mujer fue y le contó al profeta, me lo imagino, sucedió como tú me dijiste. Pues le dijo Eliseo, ve, paga lo que debes y vende, y de lo que te queda, agárralo para que vivan tú y tus hijos. O sea, no fue poco de todos modos, pero la palabra desactivó lo sobrenatural. Por eso imagínense que yo me la pase diciendo, Señor, no va a funcionar. Es más, creo que vaya. No va a estar, Señor, y no va a llegar nadie, Señor. Y no dice, Señor, si Él dijo una cosa, lo va a hacer. Amén. Así que créale a Dios y haz lo que tenga que hacer. Créale a Dios, porque Dios nunca se equivoca, solo hay que ser obedientes. Obediencia.